pero sirve para eso. Este equipo tiene el principio, este es el principio. Todos los equipos de aire tienen una bombita que toman muestra, ¿cierto? Entonces recuerden que siempre está tomando aire más contaminante, ¿cierto? Entonces lo que hace el equipo es eso. Esta es la bombita, ¿cierto? El símbolo de la bomba. Ustedes lo vieron mejor en la expresión gráfica. Él está tomando aire. Y lo que hace es pasarlo por unos burbujeadores o impinger, que son unos, digámoslo, que son unos dispositivos donde ¿qué va a tener adentro? Adentro va a tener una sustancia que atrapa ese contaminante. En este caso, si estamos midiendo óxidos de azufre, lo que va a atrapar son todos aquellos elementos que tengan compuestos de azufre. Cojan sillitos, por ahí sillas, ¿listo? Entonces, esa sustancia, en nuestro caso, se va a llamar TCM. Yo apenas les explico, mañana les envío el método para que repasen y afiancen eso. Me van a escuchar y van a prestar atención. Entonces, esta sustancia TCM, tetraclormercurato de potasio, más conocido como TCM, va a ser que va a atrapar todos los compuestos de óxidos de azufre. ¿Sí? Entonces, él me atrapa los óxidos de azufre. ¿Listo? ¿Y qué hace? Formar un complejo estable. Se forma un complejo estable, ¿sí? Monosulfonato mercurato de potasio, ¿sí? Ya lo van a ver. Y a ese complejo estable le adiciono un colorante, lo que hacíamos en titulación. En este caso le vamos a adicionar pararosanilina, ¿sí? Pararosanilina. Y eso lo que me va a volver es que ese compuesto estable, ese monosulfonato mercurato, me lo va a volver de un color o me lo va a volver de una intensidad cromática tal que la puedo medir en un espectrofotómetro. Eso es el método. ¿Sí? Entonces eso lo vuelvo a repetir. Es atrapar el contaminante. ¿Qué está haciendo el equipo? Está tomando la muestra, vamos a atrapar el contaminante, en este caso es el tetracloruro mercurato, TCM. La cantidad que va en el impinger depende si vamos a medir para 1 hora, para 8 horas o para 24 horas, eso lo dice el método, ¿sí? Me lo atrapa, digamos lo que le adiciona otros químicos a la muestra y me vuelve esto, me va a dar un complejo estable. Ese complejo estable en este caso es un monosulfonato mercurato, ¿sí? A ese complejo estable le he hecho un colorante, que en este caso es la pararosanilina. Por eso este método para determinar óxidos de azufre se llama el método de la pararosanilina. Lo que pasa es que este elemento se ha comprobado que tiene, digamos, algunos problemas ambientales. Por eso están tratando suplir este método con tecnología de medición directa. Mido entonces le adiciono esa pararosanilina y me da una intensidad cromática tal que la puedo medir en un espectrofotómetro. Ustedes han hecho mediciones con espectrofotómetro, ¿no es cierto? ¿O conocen? En todo caso, él me va a dar una curva de absorbancia y concentración y de ahí saco la concentración. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace ese equipo. Pero este equipo tiene una particularidad, que a diferencia del HiPod, de los medidores de alto volumen, hay que hacerle un procedimiento de calibración al inicio y al final. A cada burbujeador, si está funcionando, si tengo funcionando uno, pues solamente a uno, pero si tengo los tres, hay que calibrar los tres. ¿Qué vamos a verificar? Que el flujo esté entre 180 y 220 mililitros por minuto. Yo les había, en el documento que les pasé del protocolo también está este método, ¿sí? Ahí está también este método para que lo busquen y lo lean, ¿listo? Que me da 200, muy bien. Que me da 180, muy bien. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a implementar este formato, ¿sí? Voy a borrar esto. Entonces, el método para medir óxidos de azufre se llama el método de la pararosanilina. Y para determinar óxidos de nitrógeno se llama arsenito de sodio. Pero al igual, acá, para óxidos de nitrógeno se le echa el arsenito de sodio con un compuesto
compuesto de hidróxido de sodio. Se forma ese complejo estable, le adicionamos otro colorante, ¿sí? Se forma ese complejo estable, se le da esa intensidad cromática que se mide en el espectrofotómetro. Entonces el método para óxido de azufre se va a llamar el método de la pararosanilina y el método para determinar óxidos de nitrógeno se llama aceite de sodio. ¿Qué pasa? Que los óxidos de azufre, la norma sí lo tiene estipulado para 24 horas, pero para los óxidos de nitrógeno lo dejaron para 1 hora o 8 horas, ¿entienden? Entonces por eso les digo, usted tener este equipo, un muestreo bien lejos, para tomar la muestra de 1 hora y mientras llega acá y al laboratorio pasa el tiempo de preservación, ¿sí? Entonces por eso salió mucho en desuso, pero eso no importa que yo pueda medir ozono o otros contaminantes. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces recuerden, ¿en qué consiste el método? En tener una sustancia que me atrape el contaminante de interés, formar un complejo estable, ¿sí? Darle una intensidad cromática que la pueda medir por espectrofotometría. Eso es el método. El método en sí, yo se lo puedo mandar, es muy complejo. O sea, porque cada elemento hasta el agua destilada necesita un proceso de validación, ¿sí? O sea que no es tan simple como yo lo cuento, pero es el principio. ¿Usted sabe el principio? Sí. ¿Conoce todo el método? Sí. Pero el que se quiera dedicar a determinar este tipo de compuestos. ¿Listo? Esta parte se la dejamos al laboratorio. Nosotros llegamos hasta tomar la muestra, elegir el sitio, establecer la estrategia de muestreo y qué es lo que necesitamos hacer. ¿Listo? ¿Entendido en qué consiste el método? Bueno. Entonces, la calibración de este equipo se llama la calibración del orificio crítico. Este equipo no traía estas valvulitas que ven ustedes acá. Pero ¿qué pasa? Calibrar esto así sin estas válvulas era supremamente dificultoso. Era calibrar casi una aguja hipodérmica, o sea, una jeringa. Y eso te demoraba el tiempo que vos quisieras. Entonces decidieron, y el INEA aceptó, en poder tener una válvula reguladora de flujo. Entonces vamos a ver que es un poco más fácil. ¿Listo? No deja de ser tedioso porque, como les digo, ya todos hicieron el muestreo de calidad de PM10. No, ¿quiénes falta? ¿Cuándo lo hacen? ¿El martes? Bueno. Recuerden que los que tienen el dato lo deben ir mandando al correo con copia al profesor Gabriel Jaime. ¿Listo? Porque a partir de que el último pase el dato, tienen 8 días de plazo para que me entreguen el informe. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, voy a ahorrar esto. Entonces, la calibración de este equipo se llama la calibración del orificio crítico. Recuerden, ¿dónde se calibra? Siempre se calibra en el lugar de calibración. ¿Qué datos tenemos que tomar? Temperatura ambiente, presión atmosférica y humedad relativa. O en este caso tenemos que ir con un ciclómetro para medir temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco. ¿Sí? Y calcular por qué, por Antoine, creo que es la fórmula, la humedad relativa que tiene todos estos pasos. Calcular la presión de vapor de agua, temperatura bulbo húmedo, humedad de saturación, la entalpía, la humedad absoluta, la presión parcial, la presión de vapor y la humedad relativa. ¿Sí? Pero aparte tenemos un termigrómetro que está dado. O también la pueden calcular por qué otro método. Por la tabla, la carta ciclométrica. Pero debe corresponder a la presión del lugar. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno. Entonces, la forma como se calibra al inicio se calibra al inicial. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calibrar? Con este calibrador que está acá, que esto se llama un calibrador de burbuja. ¿Sí? Esto es un calibrador de burbuja. Pues tiene otro dispositivo, este es automático. Simplemente, ¿qué hace ese calibrador de burbuja? Vamos a suponer que esto es una bureta invertida o un instrumento de medición. Lo que va a hacer este equipo es que va a subir, le vamos a conectar un dispositivo, cosa que me suba una burbuja de jabón, ¿cierto? Entonces, si acá están 0 mililitros, vamos a contabilizar el tiempo que se me demora esta burbuja en jabón de subir de 0
a 10 mililitros. ¿Qué tengo ahí? Un caudal, ¿sí o no? Caudal es que igual a qué? Volumen sobre tiempo. Entonces lo que me hace ese equipo es esto. Me mide el tiempo que pasa de acá a acá. ¿Listo? Para eso vamos a tomar tres mediciones en el equipito. ¿Qué condición tiene que tener la burbuja? Que suba una sola burbujita. Una, que no me suba doble, que me suba así boquineteada, no, nada. Tiene que subir bien parejito. ¿Listo? Pero tenemos que cuadrar el flujo. Entonces yo lo que hago es descuadrarle la próxima clase, a cada uno le voy pasando, voy tomando, pero le descuadro la válvula para que lo cuadren ustedes. Cosa de que le den este rango. Una vez que esté en este rango, toman los tres caudales. ¿Sí? Entonces, medición 1, 180. Medición 2, 220. Medición 3, 216. ¿Sí? Con estas tres mediciones, ¿qué vamos a hacer? Entre el caudal 1 y el caudal 2, vamos a sacar un porcentaje de diferencia. Mírenlo acá. Este porcentaje de diferencia va acá. Entonces, entre el caudal 1 y el caudal 2 vamos a sacar un porcentaje de diferencia. ¿Listo? Entre estos dos va a dar un porcentaje. Este porcentaje me tiene que dar menor al 5%. Menor al 5%. ¿Listo? Pero tengo el caudal 3, pero no tengo con qué compararlo. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Un caudal promedio, que va a ser el caudal promedio del 1, caudal 1 más caudal 2 dividido 2, ¿sí? Y ahí voy a tener este caudal promedio, entonces ya puedo hacer el caudal 3 menos el caudal promedio dividido el caudal promedio, me da el porcentaje de diferencia 2. Y debe ser también menor al 5%. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Una vez tengo esto y digo que cumplió, voy a sacar un caudal promedio de estos tres. ¿Para qué? Mírenlo acá. Para sacar mi caudal de referencia inicial. ¿Sí? Que es el caudal promedio de los tres caudales de calibración por la presión del sitio menos la humedad relativa del sitio por la presión de vapor del sitio, temperatura de referencia y temperatura ambiente. ¿Listo? Es el caudal de referencia inicial. Lo que hicimos acá en el paso inicial, ¿lo entendimos todo? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Entonces, esto mismo lo vamos a hacer para las condiciones finales. Es lo mismo. Entonces vamos a tener un caudal de referencia inicial y un caudal de referencia final. Pero esa diferencia la vamos a hacer entre el inicial y el final. De igual manera, Q final menos Q inicial de referencia sobre Q inicial me tiene que dar también el menor al 5%. ¿Listo? Entonces, ojo que hay casi tres parámetros de comprobación. Primero, que los caudales reales, y tenemos que verificar, estén entre 180 y 220. ¿Listo? Segundo criterio, que los porcentajes de diferencia me den menor del 5%, los porcentajes de diferencia de los caudales reales. Y el último criterio es que el porcentaje de diferencia del caudal de referencia inicial menos el caudal de referencia final también me den el 5%. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, ustedes vamos ahora a tomar los datos, o sea, la presión, ya sabemos cómo tomar la presión, la temperatura, ahora se fijan en el termómetro. ¿Listo? Pero les voy a pedir que me hallen también
me hallen la humedad relativa por medio de ese dispositivo, pero que me hallen la humedad relativa aplicándome nuevamente todas estas fórmulas. ¿Listo? Y hallen el porcentaje de diferencia de las mediciones. Van a ver que van a encontrar una diferencia grande. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, la próxima clase usted debe traer esto programado, como usted lo quiera programar en una tabla de Excel y todo eso. Y ese día me tienes que entregar los cálculos y decirme si el equipo está calibrado o no. ¿Entendido? Por eso es que ese laboratorio, ese día todo se entrega. A las 4 todos tienen que subirme eso, me tienen que entregar esa tabla. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, yo ahora ahí les copio un ejemplo para que hagan el ensayo. ¿Entendido? Bueno, vamos a ver el equipo todos, por favor.